Hola amigos, bienvenidos a su podcast 15 minutos en la UCI. Yo soy Eder Zamarrón, soy urgenciólogo intensivista y recuerda que estamos haciendo dúos en no 15 minutos, estamos regalando un poco más de información tanto para profesionales de la salud y hay temas que estamos manejando con cierta dualidad a la población en general. Y en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial que es amigo de Avento y amigo de mi persona, que es el doctor Octavio Arroyo, médico internista. Bienvenido, Octavio. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Aplaudan detrás de cámara! ¡Aplaudan! Bueno, No, muy solemne acá siempre. Sí, hombre. No, pero aquí no. Ahorita va a venir la enfermera Lulú para que ponga orden aquí y le ponga más sabor y colorido. ¿Cómo estás, amigos? Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes detrás de cámaras que nos están sintonizando una vez más aquí en 15 minutos, terapia intensiva. Y el día de hoy, ¿qué tema vamos a hablar, amigo? Fíjense que nos los han pedido muchísimo y yo ya he visto contenido tuyo y me interesó muchísimo el síndrome post-COVID. Así que vamos a hablar acerca de esta situación. Antes que todo, yo sé que no necesitas presentación y los que nos están viendo sabemos que tienes muchísimo contenido en redes sociales, Mr. Doctor, pero si quisieras que te presentaras en dónde trabajas, ¿de acuerdo? Y dónde te formaste. Bueno, yo soy Octavio, soy médico especialista en medicina interna, soy egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, hice medicina ahí, parte de la especialidad, los primeros 2 años en el Hospital G. González, los otros 2 años en el Hospital 5 de Mayo acá en Puebla, y actualmente laboro en la práctica privada y hasta hace un par de días en la práctica pública durante 3 años en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y pues en mi consultorio también doy clases para otros médicos que van a presentar la especialidad en diferentes cursos de preparación para el ENARM. De pronto cuando me invitan a conferencias, a congresos, pues también asisto como ponente de temas y pues me dedico a la divulgación de evidencia científica médica con memes, como yo lo digo, en todas las plataformas TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, en todas las plataformas me dedico a la divulgación. Pero más dirigida al área en general, a las personas en general que no tienen nada que ver propiamente con el área de la salud, para acercarlos y no se rompe esta barrera de pronto entre el médico y la población en general. Y te iba a decir que a mí siempre me da mucha risa cuando dicen, es que nos estuvieron preguntando mucho. Ay, no es cierto, nunca nos preguntan, nomás nosotros nos sacamos los temas. Es que me han preguntado mucho, de que dónde compré mi celular. No, nadie te pregunta, no seas ridícula, a ver, ¿quién te pregunta? Pónganos en los comentarios para que vean que sí nos Pero si quieren, está bien, es un tema que está... Fíjate que sí no creo que esté de moda, es que de pronto es un tema un poco conocido. Entonces, la realidad es que mucha gente lo está sufriendo ahorita, todos estos síntomas, todas estas manifestaciones de síndrome post-COVID, pero no se le ha dado como tal un nombre. Y justamente lo acabas de mencionar. Muchos de los que nos están viendo son médicos, enfermería, paramédicos y diferentes profesionales de la salud. Sabemos que tienen pacientes en estos momentos post-COVID. Sabemos que inclusive ustedes o sus familiares han presentado síntomas posterior a esta patología y deben de tener una estructura para que puedan realizar un abordaje adecuado a estos pacientes. No los dejen solos, no los dejen libres. Siempre tienen que guiarlos de la mejor manera posible. Y justamente entrando en materia, si me lo permites, Master, ¿en qué consiste el síndrome post-COVID? Bueno, el síndrome post-COVID son básicamente todos los síntomas y signos que quedan después de la enfermedad aguda. Como sabemos, la enfermedad aguda por COVID en general es variable dependiendo de la severidad del cuadro. Puede durar de 7 a 10 días en un cuadro leve, de 10 a 14 días en un cuadro moderado o severo, o incluso hasta 21 días. Pero eso no quiere decir que acabando el día 21, por ejemplo, ya en automático la persona deje de utilizar oxígeno si es que lo requirió, o no es como que sus pulmones hayan quedado completamente limpios y de día 10 de enfermedad leve, ¡pum!, ya los pulmones se limpiaron. Y esto no solamente por COVID, o sea, en general cualquier neumonía van a quedar síntomas y manifestaciones después de la enfermedad aguda. Pero hablando de síndrome post-COVID, también conocido como secuelas de COVID o COVID largo, dependiendo de la duración, se define como todas estas manifestaciones que quedan después de la enfermedad aguda y se declasifica en dos, en síndrome post-COVID agudo y síndrome post-COVID crónico. Más o menos se define, el punto de corte son 12 semanas. Si hay todas las manifestaciones que duran antes de la semana 12, después de haber iniciado los síntomas, es agudo.
más de 12 semanas. Es un síndrome post-COVID largo o crónico. Y como tal, como es un término nuevo, como varias de las manifestaciones de COVID, pues no se tiene mucha experiencia y no se tiene mucho sustento. Entonces no hay una definición exacta, pero a grandes rasgos podríamos dejar esto. E incluye desde síntomas tan simples como la anosmia o la tos o la fatiga, que es el más frecuente, hasta cuestiones más delicadas como la fibrosis en los pulmones, como daños, miocarditis, disautonomías que pueden durar por más tiempo. Y justamente eso que estás comentando en esos momentos es una sintomatología heterogénea que pueden llegar a presentar. ¿Cuáles son los más comunes signos o síntomas que presentan estos pacientes, desde respiratorios, neurológicos, etcétera? Bueno, se calcula que después de haber tenido COVID-19, hasta un 80% de las personas que lo padecieron van a continuar con una secuela o manifestación después de haber salido de esto. El síntoma más frecuente presente en el síndrome post-COVID es la fatiga, el cansancio. Ese es el principal. De ahí vienen otros como las alteraciones en el olfato, la anosmia, la pérdida completa del olor o alteraciones incluso en el gusto. Otras de las manifestaciones que pueden quedar, de las más comunes, es la tos. Puede quedar con tos, pero como cualquier neumonía, Claro. como cualquier cuadro viral, la tos puede durar hasta 2, 3 semanas después de esto. Entonces, el cansancio, la fatiga, las alteraciones en el olfato, en el gusto, artralgias, dolores articulares y dolores musculares también pueden persistir. Y también algo que se le conoce como niebla mental, que es este aturdimiento, la falta de concentración, puede ser más bien no pueden, son de las manifestaciones más frecuentes en el síndrome post-COVID. Pero estas son las leves, ¿no? Podría haber otras asociadas a daño directo. Y les digo que no hay como tal un Consenso. consenso, se empieza apenas a dilucidar y a darle nombre, ¿no? Porque, por ejemplo, les decía, los cuadros leves pues no requieren hospitalización, pero hablemos tal vez de un cuadro severo de COVID, como el que hoy justamente uno de los que hoy atendía. Son pacientes que quedan en terapia intensiva y como cualquier paciente de terapia intensiva, tuviera o no tuviera COVID, tuviera o no tuviera neumonía, va a quedar con manifestaciones o con secuelas, como neuropatía del paciente crítico, ¿no? Bueno, ahí si me das un poquito de oportunidad y justamente lo que estaba pensando cuando estaba analizando las preguntas a realizarte, que se me hacía como que pisaba terreno el síndrome post-UCI, que le llamamos, un síndrome post-terapia intensiva y un síndrome post-COVID. Sin embargo, son cosas, digamos, diferentes, porque el paciente COVID sin estar crítico presenta secuelas. O sea, Sí. eso tú lo sabes por tu consulta y por todo esto. Y el paciente en terapia intensiva, independientemente de la patología, presentan, entre muchas alteraciones, debilidad del paciente crítico, que es miopatía, y neuropatía del paciente crítico, es decir, afección muscular y afección nerviosa por la postración que presentan, y también secuelas pulmonares importantes y neurológicas. Los pacientes con hipoxemia e hipercapnia presentan daños tan severos como el equivalente a un paciente con un traumatismo craneoencefálico severo. Entonces, todo eso es un síndrome post-UCI, también cuestión cognitiva, cuestión sexual, terrores nocturnos, etc. Esa es una situación de cualquier paciente, no necesariamente de COVID, pero si usted es un paciente crítico de COVID, lo va a presentar. Sin embargo, la terapia intensiva te deja esas secuelas en muchísimos pacientes, pero el COVID no necesita estar en una unidad de terapia No. para que pueda suceder esto. Sí, es muy común que de pronto pacientes que nunca necesitaron hospitalización, que no requirieron terapia con oxígeno, de todos modos Claro. presenten estos síntomas. Fatiga, dolores generalizados, de predominio sobre todo en la espalda, pero también en las articulaciones de las manos o en general, sobre todo en el tronco, en la parte superior de las extremidades, es donde presentan estas manifestaciones, este dolor. La falta de concentración, es muy común que la persona diga, ay doctor, es que me falta, los pacientes por lo regular lo refieren como, es que tengo falta de memoria, y más que falta de memoria es falta de concentración. Entonces, en lo neurológico, y no tal, y bueno, que no se ha dilucidado, como les digo, si es por un daño directo del virus o por el mero proceso inflamatorio. Claro. Entonces todavía se sigue ahí dilucidando, viendo cuál podría ser la fisiopatología exacta. Oye, y con todos estos síntomas, ya vimos definición, ya vimos sintomatología, lo heterogénea que puede llegar a ser, no necesariamente
relacionada a la gravedad, puede ser de una gravedad leve, una moderada, una severa, y aún así presentar este síndrome post-COVID. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la identificación de este tipo de pacientes? ¿Cómo se presentan a tu consulta? ¿Cómo los abordas? ¿Qué intervenciones o acciones o medicamentos, no sé, puedas manejarles a ellos? Pues el principal tratamiento y la principal medicina, claro, como cualquier otra terapia, se tiene que individualizar y dosificar dependiendo de cada paciente. Pero si tuviéramos que poner un punto cardinal en la atención de un síndrome post-COVID, es la actividad física. La rehabilitación física es fundamental y no solamente a nivel pulmonar, sino también a nivel físico. Hablando de pacientes, por Claro. ejemplo, que estuvieron postrados, no necesariamente en terapia intensiva, pero que estuvieron hospitalizados, pues se van a desacondicionar, pierden fuerza, pierden una cantidad importante de músculo. Entonces, la rehabilitación pulmonar, incluso también rehabilitación cardíaca, porque no es nada raro que estos pacientes puedan llegar a presentar miocarditis, pericarditis. Entonces, al final la rehabilitación, el ejercicio, de hecho, lo hablabas la otra vez con Arturo, ¿no? Es fundamental saber también diferenciar actividad física, de ejercicio, de deporte. Es fundamental la actividad física guiada. No es nada más hacer ejercicio por hacer ejercicio, así, ay, no, es que, no, doctor, sí hago ejercicio, camino 1 hora diaria. No, señor, eso no es ejercicio. No, sí, doctor, subo, bajo la casa, plancho, eso no es ejercicio, eso no es actividad, o sea, no puede ser, tiene que ir con un rehabilitador e idealmente, como cualquier otra medicina, si partimos que la actividad física, el ejercicio es medicina, ¿quién imparte la medicina? Un médico. Entonces, un médico de rehabilitación es el más indicado para decir y dosificar qué tipo de ejercicio vas a requerir, por cuánto tiempo, a qué intensidad, cuáles son las metas, y acompañado de un fisioterapeuta va a poder ayudarlo mejor. Y dependiendo del órgano afectado, ese sería el punto cardinal en cuanto al tratamiento de un paciente con síndrome post-COVID, sea cual sea su manifestación pulmonar, cardíaca, neurológica, es fundamental la rehabilitación. Y cualquier paciente que tiene cierta postración va a perder masa muscular. De hecho, hay estudios donde toman biopsia cuando inmovilizan por 6 horas a los músculos y se hace una pérdida importante de la fibra muscular. Y el músculo principal de la respiración es el diafragma, que lleva el trabajo respiratorio hasta el 80%. Entonces, aunque no tenga tanto compromiso pulmonar estos pacientes, el hecho de que esté postrado le va a condicionar una inadecuada mecánica respiratoria. Por eso es tan importante. Me gustó mucho lo que dijiste, o sea, es algo holístico, es algo inter o multidisciplinario lo que hay que tener en estos pacientes. En tu experiencia o en tus actividades laborales, ¿qué tipo de pacientes son los que has visto más en edad, género, etcétera? Pues en general más mujeres, aunque no hay algo determinado. En general son más mujeres y por lo regular son personas que previamente no hacían una actividad física. Y aquí es bien importante, bueno, ahorita lo estaba centrado tal vez en un paciente postrado, pero en general un cuadro leve, incluso sin daño estructural palpable por una tomografía, va a presentar desacondicionamiento pulmonar. Es decir, yo podría tener mis pulmones limpios después de haber tenido COVID leve y eso no quiere, es muy común que las personas digan, ay, es que doctor, ya después de COVID ya subo escaleras y empiezo con la sensación de falta de aire o nada más me agacho y ya, o subo y bajo también las escaleras o camino tantito y ya empiezo con taquicardia. Entonces, se desacondiciona la persona y esa taquicardia puede ser por el desacondicionamiento pulmonar o también puede ser como una manifestación del síndrome post-COVID a nivel cardíaco, ya sea por una miocarditis, una pericarditis, Así es. o incluso puede haber también, sin este antecedente, taquicardias ortostáticas. Entonces también indagar y se tiene que, por eso, hacer un interrogatorio y sobre todo eso, el interrogatorio, como cualquier diagnóstico, el 80% de los diagnósticos se obtienen a través de una buena anamnesis, de sentarse con el paciente a ver que te explique todo esto. Pero incluso sin daño estructural, sin que se vea en la tomografía, oye, pero pues mi doctor me dijo que mis pulmones se veían limpios. Ya están desinflamados, dice. Exacto. Entonces, no, el proceso inflamatorio va a condicionar desacondicionamiento. Entonces, es fundamental que acabando al día 11 después de haber salido en un cuadro leve o en cuanto el médico determine que ya ha salido de tu cuadro agudo, al día siguiente se tiene que hacer actividad física, se tiene que hacer ejercicio. Eso es fundamental. Es como un paciente con EBC.
Claro. O sea, es como si el paciente con EBC no empieza a las 48, 72 horas, claro, se debe individualizar el caso, pero en general, iniciar de manera temprana la rehabilitación en un paciente con EBC le va a ir muchísimo mejor. Entonces, no lo retrasen. Claro, en el momento agudo, digo, no me voy a meter tanto en la actividad física, pero en el momento agudo se puede, más bien el paciente tiene que estar lo más tranquilo posible, sin mayor esfuerzo para no provocar más daño. Pero saliendo, esto es ¡fum! Siempre les pongo el ejemplo a los pacientes, porque también es una pregunta muy común. Doctor, pero si sigo con oxígeno, si tengo que hacer ejercicio. Amigo, con mayor razón tienes que hacer ejercicio. Es como cuando una persona se fractura, obviamente en el momento agudo la tienes que inmovilizar, porque Claro. si no la fractura va a hacerse más marcada y va a haber más daño. Pero resolviendo el cuadro agudo, se debe de mover, porque si esa fractura, esa lesión no se mueve, se va a quedar tullido, se va a quedar ahí tieso y después, mientras más tiempo pase, más trabajo va a costar poder rehabilitar esa articulación o ese hueso dañado. Y haciendo énfasis a lo que comentas, para que se den una idea, los pacientes críticos de la terapia intensiva incluso se rehabilitan, se movilizan una vez estabilizado el cuadro, una vez que tenga adecuada nivel de presión arterial, buena oxigenación, aunque tenga apoyo orgánico, se moviliza. De hecho, nuestro grupo de fisioterapia intensiva de Miguel, Beto y compañía, movilizan a los pacientes incluso intubados. Entonces, si se movilizan a los pacientes críticos, que no vayamos a promover la movilización en la población post-COVID de cualquier edad. Y estaba la otra vez platicando también con el doctor Arturo Ochoa de que los deportistas, una vez que tuvieron COVID, se acondicionan y su rendimiento baja importantemente. Ahora, ellos son deportistas de alto rendimiento. Ahora imagínate la población en general. Sí, la señora que no Digo, no hace ejercicio. Me Sí, incluyo. O sí, sea. que no hacen ejercicio, que tienen índice de masa corporal por arriba de 25, o sea, que ni siquiera pueden alcanzar la propia punta de sus pies al doblarse. Eso es... Entonces es fundamental eso. O sea, esta enfermedad debió de haber hecho desde el inicio, desde que empezó la pandemia, a invitar a la reflexión desde para la prevención, evitar enfermedades o controlarlas si es que ya se tienen como diabetes, hipertensión, evitar la Claro. obesidad y hasta incluso después de haber pasado por la enfermedad, reflexionar sobre la importancia de una adecuada alimentación y de la actividad física. La misma gente lo dice, usted señora que duda de esto, es que yo no quiero tantas pastillas porque yo puro natural. Exacto, la mejor medicina es la alimentación y la actividad física. Claro. Entonces, no perdamos esto de vista. Digo, y ahora volviendo a la parte del tratamiento, ya hablamos sobre la rehabilitación. Dependiendo del signo y síntoma del paciente con síndrome post-COVID, es la intervención que se va a dar. Por ejemplo, en el caso de las alteraciones en el olfato, hay artículos incluso publicados en revistas de alto impacto como JAMA que invitan a estar estimulando el olfato con olores como el café, como ciertas... Guayaba, la guayaba, estar poniéndolo porque eso va a estimular, recordando que el epitelio olfatorio son neuronas. Las neuronas pues no se regeneran y quien va a tomar el papel de las que ya no están son otras, como cuando pasa un EBC, ¿no? Ya. O sea, cuando se daña cierta parte del cerebro, pues ya no se va a recuperar, pero la zona que está alrededor va a empezar a tomar la batuta. ¿Qué tan rápido o qué tan lento puede retomarla? Mientras más se estimule, mucho más rápido. Entonces, estar estimulando a la mucosa, al epitelio olfatorio, va a hacer que el olor se pueda recuperar mucho más rápido. Lo mismo, cuando hay un daño a nivel cardíaco, pues se tendrá que hacer un ecocardiograma, ver que no haya pericarditis después de haber tenido COVID, que no haya miocarditis. Incluso también otra de las manifestaciones muy comunes en los pacientes de síndrome post-COVID son trastornos de ansiedad, trastornos incluso de depresión, que tampoco se ha dilucidado propiamente si es por un daño directo del virus o más bien por todo el estrés que se vio. Claro. Desde el hecho de pacientes que estuvieron hospitalizados y que veían cómo intubaban al de al lado, Claro. que no dormían porque, como cualquier otro paciente que estuvo en un hospital, no poder dormir en tu cama, no poder ir a hacer del baño, que te estén despertando, el sonido del monitor, el no saber qué vas a pasar, pasan visita y te dicen, ya está bajando la saturación y ahora está subiendo y tú ahí el otro paciente tirado. Hasta los pacientes ambulatorios que también tuvieron miedo porque vieron a su mamá que se complicó, vieron al vecino que se murió, entonces eso también les provoca estrés. Claro. Y eso también se manifiesta con otro signo, ¿no? Que es la caída de cabello, que también no se sabe si es propio de la ansiedad o si es propio por un daño del virus. Entonces,
todos estos síntomas se irán dilucidando cuál es su fisiopatología, cuál es la razón de que aparezcan. Pero como parte fundamental también, a la par de la actividad física, si hay trastornos emocionales, no valdría la pena, se necesita enviar a terapia. Eso es fundamental, la terapia. Aquí, entonces, la ciencias de psicología, psiquiatría toma también un papel importante. Sí. Entonces, ya vamos viendo de diferentes, digamos, profesionales de la salud que se van a encargar de esto. Y como bien tú lo dijiste, más que una pandemia es una sindemia, que es una situación de pandemia por COVID y contexto de pacientes que presentan enfermedades crónicas de base. Y eso también nos hace saber un punto que mencionaste. La nutrición juega también otro papel importante. ¿Ahí qué recomiendas en esta situación? Una frase muy común, doctor, es que yo me siento muy cansada, yo ya no me concentro. No me harán falta unas vitaminas. Y por lo regular es la misma gente que dice, ay, no, tanta medicina hace daño, pero sí quieren pastillas. Y cuando me dicen, doctor, ¿no me harán falta unas vitaminas? Le digo, claro que todo el mundo necesita vitaminas. Y la mejor fuente de vitaminas son las verduras. ¿Cuántas verduras comió ayer? No, me como mi lechuga. Esa no es verdura, señor. ¿Comió ya chayote, calabaza, brócoli, ejote? ¿Cuántas comió? Ay, no. Pero eso sí quieren pastillas. Entonces, es muy común esto. Como se sienten cansadas las personas, siempre dicen, no me harán falta unas vitaminas, pero traen su glucosa en 300. A lo mejor por eso se siente tan bien cansada. Entonces, es que me duele la cabeza. Señora, trae su presión en 160, 100. ¿Cómo pretende que no le duela? Entonces, o también, personas que después de haber tenido COVID, por una u otra razón, se van y no les dan oxígeno a su egreso, ¿no? Y están saturando 88%, claro. Ya salieron del cuadro agudo. Ay, ¿por qué me dolerá la cabeza y me siento cansada? Señora, por la saturación de 88%. Entonces, ¿quién debería tratar? Porque esto también es una pregunta muy frecuente. ¿Quién debería tratar entonces todas estas secuelas o manifestaciones del síndrome post-COVID? Pues un médico general lo podría hacer bien preparado, pero como nos damos cuenta, las manifestaciones pueden ser a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel de sistema nervioso central, o neurológicos, pero también emocionales. Entonces, quien debería llevar la batuta de todo esto es un médico internista. Y ya ir determinando, haciendo un buen interrogatorio, si tal vez la taquicardia sea más bien porque está desaturando y es una causa pulmonar, no más allá de un daño propiamente cardíaco. Okay, bueno, ahí te voy a interrumpirte tantito porque vamos ya en el declive de esta charla, ya llegamos a una meseta. ¿Tan pronto? Ya llegamos a una meseta, una pausa inspiratoria y viene una fase de descenso. Ahí fíjate bien. Es que eso es bien importante que lo comentes. Muchos de aquí son profesionales de la salud, muchos de los que nos siguen y también obviamente esta información le va a servir a la población en general. Un familiar de ustedes mismos, vamos a conocer a alguien que tuvo COVID. ¿Qué recomendarías para entonces, cuándo es el momento para derivarlo? Un médico general, ¿cuándo dice, ¿sabes qué? Vamos a derivarlo a qué profesional de la salud? ¿Cuándo y a quién? Pues mira, o sea, en general debemos ser como muy cautelosos. O sea, si por ejemplo un neumólogo está viendo al paciente con síndrome post-COVID, atendió un neumólogo, atendió al paciente, ¿no? Y ya salió y ya está recuperando, porque pues, obviamente los mismos neumólogos pueden darle el seguimiento de lo pulmonar al paciente, que aún así era lo que hablábamos hace un ratito, o un cardiólogo por alguna razón dio el seguimiento de COVID agudo, pues hay rehabilitadores cardíacos. Exactamente. Y hay rehabilitadores pulmonares. Exactamente. Entonces, sí saber y ser muy honestos con uno mismo en qué momento delegar. No queramos ser tampoco todólogos. O sea, debemos ser bien prudentes y decir, ¿lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? ¿Hay alguien más experto? Es mejor. Cuando llegan a mí conmigo a consulta, yo les digo, miren, necesitamos rehabilitación, yo lo envío con el médico rehabilitador. Necesitamos psiquiatría, lo mando con psiquiatría. Yo le puedo seguir dando la batuta, ¿no? O sea, ser quien lleve la batuta y todo esto. Si tiene alguna comorbilidad, diabetes, hipertensión, bueno, las controlo, ¿no? Pero sí decir, bueno, yo no le voy a mandar el ejercicio, porque si no caemos en lo típico de, claro, señora, tiene que bajar de peso, haga ejercicio. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Dosis? ¿Qué intensidad? ¿Ya le hiciste una prueba de esfuerzo? Porque si no, entonces sería como ir con el oncólogo de, señora, tiene cáncer, póngase la quimio. Pues sí. ¿Cuál? ¿A qué dosis? ¿Cada cuánto? ¿Qué sigue después de la quimio? El encargado de ahí es un médico de rehabilitación. Entonces, sí sean prudentes y determinar qué. Ahora, un médico general, ¿cuándo lo puede hacer? Cuando vea esto, o sea, si la persona está viendo que desatura, que se está cansando, que está fatigada, hacer buen interrogatorio. ¿Por qué se está cansando? ¿Porque tiene realmente fatiga o es disnea?
Claro. Porque hay que saber también diferenciar, ¿no? Por tiene disnea porque todavía tiene atelectasias, todavía tiene daño intersticial, entonces a lo mejor requiere de la visita con el neumólogo. A la par, de todos modos, va a requerir del neumólogo y va a requerir del rehabilitador pulmonar. Por eso yo sí creo fielmente que el punto clave, si no sabemos hacia dónde irnos, el médico internista. Yo estoy completamente de acuerdo. Entonces, el consejo yo también les digo, o sea, si ustedes detectan algún punto cardinal orgánico, cerebral, respiratorio, cardíaco, no duden en mandarlo. Yo también sugiero al internista para que se haga una adecuada análisis y de ahí se tomen las decisiones Y que correspondientes. les guste, ¿no? Porque también es muy común que, digo, no voy a decir que todos los cirujanos son así o que todos los médicos son así, pero es como, acaba, el paciente termina, ay, sí, 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 ya lo operé, ya, ahí va. No, amigos, no, o sea, el paciente no se queda ahí, hay que darle un seguimiento. Entonces, sí es importante porque incluso propios internistas decían, ya terminó el tratamiento y ya me voy. Que es válido, ¿no? O sea, hay internistas que a lo mejor dicen, pues a mí me gusta más la parte de cardio y quiero seguir viendo nada más pacientes de cardio. Hay pacientes que no, hay médicos internistas que no les gusta la consulta en general, sea de COVID o de lo que sea. A mí me gusta mucho. Entonces está bien ir viendo quién de su equipo le gusta darle seguimiento a este tipo de pacientes. Porque hay médicos internistas que no les Claro. gusta, o sea, y es bien válido. Igual neumólogos que dicen, ya resolvió la neumonía, bye, yo no lo quiero seguir. Y es válido, pero tampoco te desentiendo, o sea, ¿le vas a dar fin al paciente? Ok, pero ¿a quién le vas a pasar la estafeta? Entonces, seamos prudentes en eso. Y todos los que nos están viendo, escuchando, tanto en el canal de entrenamiento en áreas críticas como en Spotify, pues coméntenos, ¿verdad? Platíquenos qué síntomas han tenido sus pacientes o qué síntomas o signos han tenido ustedes. Cuéntenos sus propias experiencias y pues vamos a estar ahí al pendiente. Y ya por último, algún mensaje diagonal consejo que le quieras mandar tanto a profesionales de la salud como a población en general. Que sepan que COVID no se acaba a los 10 días, ni a los 14 días, ni a los 21 días. Estamos enfrentándonos a algo parecido como hace 40 años con el VIH. Hay cosas que probablemente hoy hacemos y que en 20 años digamos, ay, ¿cómo las estaban haciendo? ¿Cómo creían eso? ¿No? Claro. Pero sí entender que en este año y medio, ya casi 2 años que llevamos con la enfermedad, COVID no se acaba inmediatamente. Así sea un cuadro leve, así no haya daño estructural, todo paciente con COVID acabando tiene que hacer actividad física, tiene que hacer ejercicio. Y con mayor razón si sí presenta daño estructural o si vemos en qué momento, creo que si preguntáramos en qué momento debería de tomar relevancia este síndrome post-COVID, cuando infiera con las actividades del día a día. Porque hay muchos pacientes y está bien comprobado que los pacientes con síndrome post-COVID, hasta un 57%, más bien, hasta un 43% no regresan a sus actividades laborales diarias. Y esto está bien demostrado ya en metaanálisis, donde el paciente la persona no regresó a trabajar de forma correcta, lo despidieron, renunció, tiene problemas familiares con su pareja, con sus hijos, en su medio familiar, por todo lo que conlleva síndrome post-COVID. Entonces, cuando estos síntomas ya empiecen a impactar en la vida, e incluso desde antes, mandarlo a seguimiento por síndrome post-COVID. Algunos se van a quitar solitos, como la caída de cabello, pero sí es importante que se lleve una batuta y se dé el seguimiento. Pero la recomendación es, acabando COVID, hay que ponernos a hacer ejercicio. Bueno, y ahí yo también quiero resaltar algo. Cuando haya síntomas que afecten tu actividad, pero síntomas tanto físicos como psicológicos también. O sea, ahí también hay que transmitir, no tengan miedo a que lo psicológico puede limitar y puede de alguna forma frenar sus actividades cotidianas. No pasa Sí, absolutamente nada. exacto, porque luego les da pena o creen o entran en esta parte porque eso también les genera un círculo vicioso y les da pena y se Sí. vuelven a sentir mal de, no, es que se está haciendo, es que no quiere trabajar, pero si ya te dijo el doctor que estás bien, o el típico, ya tu doctor ya te pidió 3 pruebas y ya saliste negativa. En primer lugar, no te debió de haber pedido 3 pruebas de COVID, ¿eh? Eso, o sea, no. Y en todo caso, el hecho de que las pruebas, o sea, no. O sea, puede haber secuelas emocionales y no se está haciendo. Pasa lo mismo como con la fibromialgia, con la fatiga. Son enfermedades y están ahí. Entonces necesitan recibir tratamiento. Entonces no tengan pena, reconózcanlo y no sientan mal. Como cualquier otra situación médica, no es el único paciente. Hay más pacientes que tienen diabetes, hay más pacientes que tienen hipertensión, hay más pacientes que tienen síndrome post-COVID. Perfecto. Oye, y bueno, ya hemos tenido bastante información.
Me da mucho gusto que hayas estado aquí con nosotros, con nuestra audiencia. Ya lo venía buscando desde hace mucho tiempo y tuve que venir a Puebla para que me regalara un podcast. No, amigo. Y se va a sonar muy tonto, pero ¿dónde te pueden seguir? En todas mis redes sociales, entonces me pueden encontrar como Mr. Doctor Oficial, @Mr. Doctor Oficial, en todas. En Twitter, en YouTube, en Facebook, en Instagram, entonces me pueden encontrar como Mr. Doctor Oficial. Solamente en TikTok estoy como Mr. Doctor Off, pero de ahí en fuera, entonces estoy como Mr. Doctor Oficial. Muchas gracias, Octavio. Yo le saco siempre su parte internista. No, a de mí no hecho... me sacas ninguna parte. No, ¿cómo que me saca mi parte? No, todavía bueno, no. o sea, te saco tu parte más académica que de entretenimiento y eso a mí siempre, sabes que la respeto mucho y ya lo vieron, es todo un internista que les da excelentes consejos para el abordaje del síndrome post-COVID. Cualquier comentario, aportación en buen plan, déjenoslos aquí abajo en la caja de comentarios y pues vamos a tratar de resolverlo. Muchas gracias nuevamente, Octavio. No, al contrario, muchas gracias, cuídense mucho y receten frutas y verduras y también consúmanlas, toman agua, no tomen refresco, hagan 45 minutos diarios de ejercicio, porque al final, yo sé que esto lo ven más médicos que pacientes, recuerden que el médico también tiene que ser el influencer de sus pacientes. ¿Cómo pretenden decirle a sus pacientes que hagan ejercicio si ustedes no lo realizan? ¿Ustedes ya comieron verduras? ¿Ya dejaron de tomar refresco? ¿Cómo pretenden que lo haga su paciente si ustedes no lo hacen? Todos con su coca. Por eso, señoritas que no acabaron la secundaria, que les dicen que sonrían, les creen más a ellas, porque al menos ellas sí tienen un perímetro abdominal menor a 90. Híjole. ¡Pum! Fuertes declaraciones. Bueno, muchas gracias. Si llegaste hasta esta parte del video, regálanos una manita arriba, suscríbete y coméntanos lo mejor en buen plan posible. Ay, muchas yo gracias. También, comenten lo que ustedes quieran, que entonces no me vale. Muchas gracias y nos vemos. Gracias. Bye.